Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, para usted y para todos los oyentes de La Hora de la Verdad. El país lo reconoce a usted como uno de sus internacionalistas más ilustres y gran conocedor de ese mundo tan especial que es el de las relaciones no entre las personas, sino entre los estados. Pero aquí estamos viendo un espectáculo sobre el que queremos precisiones suyas. ¿Por qué relaciones entre un estado con un periódico? El estado colombiano manda a su canciller a Washington o a Nueva York, perdón, para que se entreviste no con el secretario de Estado, no con el presidente de la República, sino con los editores de un periódico para explicarles cuál es la política colombiana en materia de seguridad. Eso, que sepamos, no tiene antecedentes, pero usted nos dirá y nos explicará en qué consiste y cómo se juzga eso a la luz de principios consuetudinarios del derecho internacional. A ver, doctor Londoño, tal vez permítame usted hacer una composición general del lugar, de lo que yo estoy viendo. Aquí han ocurrido distintos hechos sucesivos en el tiempo, en apenas un par de semanas. En mi opinión, están concatenados, están relacionados. No son hechos aislados ni que se deban o puedan entender separadamente. ¿Cómo empieza el juego? El juego empieza con una propuesta de moción de censura al ministro de Defensa, Guillermo Botero, en el Congreso de la República, por parte de los partidos de izquierda que hay en el Congreso. Usted recordará, doctor Londoño, que esos partidos retiran la moción de censura porque dicen han recibido información que les permite pensar que algo más grave está ocurriendo y que por tanto ellos esperarán a que se produzca esa información, incluyendo, dicen ellos, la colaboración de algunas personas que tienen tal información. Sale después una columna en el New York Times, el periódico de Estados Unidos, probablemente el más conocido de todos, de Nick Casey, que es el editor para la región andina, donde se acusa a el Ejército Nacional de volver, comillas, a una política de body count, de conteo de cuerpos, que es la que da lugar a los llamados falsos positivos. Hay como respuesta del gobierno este ejercicio de sostener que hay que constituir una comisión de expertos donde se designa al doctor Hernando Yepes Arcila, al doctor Mauricio González y al doctor Alfonso Gómez Méndez para que examinen no solamente esa decisión que según el New York Times va dirigida a un body count y que promueve los falsos positivos, sino en general los manuales y las operaciones de la fuerza pública para ver si se ajustan a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Se produce un editorial del New York Times como respuesta a la constitución de este grupo por parte del gobierno colombiano y a una carta que dirige el gobierno colombiano al New York Times, donde dice que se está poniendo en peligro el proceso de paz en Colombia y se exhorta al gobierno de los Estados Unidos a que asuma unas posiciones en relación con lo que está ocurriendo en Colombia en relación con el proceso de paz y con esta nueva actitud del Ejército Nacional. Hay unas declaraciones de José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch Américas, donde sostiene que hay 8 generales de hoy en activo que estarían involucrados en procesos de falsos positivos ocurridos en el pasado, y en ello incluye también al general Nicasio Martínez, el nuevo comandante del Ejército Nacional. Y después se produce una carta de 79 congresistas del Partido Demócrata de los Estados Unidos
a Mike Pompeo, el secretario de Estado, es decir, el canciller norteamericano, diciéndole básicamente lo mismo, que el gobierno colombiano de Duque, el nuevo gobierno, está poniendo en peligro el proceso de paz y que hay que salir a rescatarlo. Y hacen una referencia sobre la JEP, etcétera, etcétera, etcétera. El enviado especial para Colombia de las Naciones Unidas asegura que en Colombia hay un clima de incertidumbre y que ello tiene relación porque el gobierno de Duque intenta reabrir elementos centrales del propio acuerdo de paz con las FARC. Y tenemos también las declaraciones del exfiscal general de la CPI, don Luis Moreno, en el mismo sentido. Si usted se fija, aquí hay declaraciones entonces del enviado de Naciones Unidas, del New York Times, de los congresistas norteamericanos, de José Miguel Vivanco, del antiguo fiscal de la Corte Penal Internacional, todos en la misma dirección, resaltando o bien como en su opinión el gobierno del presidente Duque pone en peligro el proceso de paz, o bien como el gobierno a través de su Ministerio de Defensa y su comandante de ejército en particular está retornando a políticas de falsos positivos o ambas cosas. La respuesta del gobierno colombiano ha sido una carta al New York Times, la generación de esta comisión de notables, estos 3 notables para el examen de los manuales y las operaciones de la fuerza pública, fundamentalmente del ejército, y la propuesta de visita del canciller Holmes Trujillo a el board, a la junta del New York Times y al periódico mismo. Esos son, en resumen, los hechos concatenados, y vuelvo a insistir, todo con un detonante inicial, que es la propuesta de moción de censura suspendida por parte de la izquierda contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Si usted me permite, entonces, hecho ese contexto, porque me parece que los oyentes deben entender que todo esto se produce en un marco de muy limitado de tiempo y tiene una relación una cosa con otra, no es, insisto, simplemente hechos aislados que van coincidiendo en el tiempo, sino que están relacionados los unos con los otros, todos en la misma dirección. ¿Qué veo yo de aquí? Primero, hay claramente un propósito doble. El primer propósito es la defensa del pacto de Santos con las FARC en su integralidad, sosteniendo que cualquier modificación que se haga a ese pacto amenaza con poner en peligro una supuesta paz que dicen ellos que se habría conseguido con ese pacto. Y por tanto, una crítica a cualquier acción del gobierno nacional que pueda suponer una modificación a aspectos puntuales de ese acuerdo, como por ejemplo las objeciones que hiciera el gobierno nacional a algunos aspectos de la ley estatutaria de la JEP. Eso por un lado. Y por el otro, una estrategia dirigida a debilitar el proceso de cambio que se está produciendo al interior del Ministerio de Defensa y de las fuerzas militares y del ejército en particular, para hacerlo más operativo, hacerlo más fuerte, hacerlo más enérgico, a que tenga más acciones en contra de los grupos armados violentos, incluyendo disidencias de las FARC, propósito que consiguen tratando de señalar al Ministerio de Defensa y al comandante de ejército y algunos generales como responsables de falsos positivos y también de una propuesta de directriz en que, según ellos, se estarían cometiendo los mismos errores que en el pasado y por tanto se estaría promoviendo también la comisión de nuevos falsos positivos. Esas son las dos pinzas que operan al mismo tiempo. Defensa cerrada del acuerdo de Santos con las FARC y crítica al gobierno colombiano por cualquier acción que pueda entenderse que va en desmedro del contenido integral de ese acuerdo, por un lado, y una crítica al Ministerio de Defensa y a Ejército sobre la base de falsos positivos cometidos en el pasado y supuestamente de unas
normas dirigidas nuevas o directrices nuevas dirigidas a fomentar la acción del ejército, pero que se interpretan como también dirigidas a fomentar de nuevo falsos positivos. Esa es la pinza puesta por los dos lados, vista en las dos caras. Repito, la respuesta del Estado colombiano ha sido una carta al New York Times aclarando que la propuesta hecha desde Comando Ejército no tiene como propósito fomentar los falsos positivos, la generación de una comisión interna donde se establecen estos expertos para examinar manuales y operaciones militares, y la visita de Carlos Holmes Trujillo a el board, a la junta del New York Times y el periódico mismo. Desde una perspectiva de derecho internacional, uno tendría que decir lo siguiente: no hay aquí posiciones de Estado. No estamos hablando de que el gobierno de los Estados Unidos le está diciendo al gobierno colombiano qué es lo que debe hacer o no debe hacer. Por tanto, no, en asuntos que son propios de la competencia del Estado colombiano, de su soberanía. Por tanto, uno no puede decir que aquí hay una injerencia de parte de un Estado a los asuntos internos colombianos. Eso no se está produciendo. Como mucho, uno puede cuestionar el papel del enviado especial para Colombia a las Naciones Unidas. En ese caso, lo que le corresponde al gobierno colombiano es sentarse de nuevo con el enviado especial y manifestarle su inconformidad o molestia por las declaraciones, señalando los puntos centrales en que, en su opinión, esas declaraciones son incorrectas o desafortunadas. Hasta ahí, desde la perspectiva propia del derecho internacional. Después hay unos elementos de política internacional y de diplomacia. Vamos a mirarlos ya no desde la perspectiva del derecho internacional mismo, sino de las dinámicas de las relaciones internacionales, reconociendo que en el estado actual de las circunstancias del mundo contemporáneo aparecen unos nuevos actores que juegan unos papeles en el marco de esas relaciones internacionales. ¿Cuáles actores? Las organizaciones no gubernamentales, incluyendo organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, los diarios y los periodistas que cubren noticias a lo largo y a lo ancho del mundo, exfuncionarios de organismos internacionales, como las declaraciones de Luis Moreno Ocampo, el antiguo fiscal del CPI, de la Corte Penal Internacional. Doctor Londoño, uno tiene que reconocer que en el mundo contemporáneo eso es así. Eso está pasando y está pasando desde hace ya, yo me atrevo a decir, 3 o 4 décadas. Hay una irrupción de nuevos actores que opinan, hablan, influyen en las relaciones internacionales. ¿Es la respuesta colombiana la correcta? Pues yo diría que depende de la perspectiva. Es decir, lo que sí es cierto es que el gobierno colombiano no se puede quedar quieto frente a esas declaraciones. Es decir, que el gobierno colombiano tiene que opinar, actuar, decir, ciertamente, y que además debería articularse una respuesta más allá del propio gobierno. Porque vuelvo e insisto, si usted se siente y mira, lo que ve es un ejercicio articulado de distintos actores que coinciden en el tiempo para enviar unos mensajes específicos, que vienen hechos desde una lectura de izquierda, claramente, y que tienen, sin duda, unos propósitos de carácter político. Por tanto, debería haber también una respuesta articulada desde el gobierno, sus aliados y aquellos que piensan de manera similar a este gobierno, no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo, tratando de compensar, sopesar, aclarar los elementos que están señalados por este grupo de izquierda articulado que yo he señalado. De manera que uno puede leer esa respuesta de la visita del canciller al New York Times en el marco de ese afán del gobierno nacional de compensar de alguna manera todo este andamiaje, esta andanada, esta ametralladora permanente que viene articulada desde la izquierda para defender el acuerdo con Santos, para impedir que haya modificaciones a ese acuerdo y para
frenar un cambio de actitud del Ejército Nacional, en particular en relación con los actores armados y el narcotráfico en el país. ¿Es excesiva la visita de Carlos Holmes al New York Times? Quizás uno pueda llegar a la conclusión que es darle excesiva relevancia a un periódico, a un editorial y a un periodista como Nick Casey, tener que viajar hasta Nueva York solamente con el propósito de explicarle al New York Times qué es lo que está pasando en Colombia. Yo me atrevería a decir además que quizás sea también un tanto ingenuo. Yo creo que Nick Casey sabe exactamente, el periodista del New York Times, qué pasa en Colombia, y me atrevo a pensar que el grueso de los miembros de la Junta Directiva y de las directivas del New York Times saben también exactamente lo que está pasando en nuestro país. Aquí lo que hay es una acción coordinada de la izquierda con unos propósitos políticos muy claros, que se articula en el tiempo y que además se articula también con la izquierda colombiana, porque, insisto, el origen de todo este proceso es esa moción de censura, esa propuesta de moción de censura que se retira por parte de la izquierda, que además se ha anunciado como nueva. Y en este ejercicio es donde se articula también la propuesta de debate de Gustavo Petro en Colombia, debate que va a tener lugar, entiendo, que el 30, y la idea de renovar una moción de censura contra el ministro Botero, de nuevo, con base en la información que yo no dudo, de manera sesgada, trae el New York Times a través de esa columna de Nick Casey. Eso es lo que yo veo. Y me parece que lo que hay, sin duda, es un juego político donde los que pensamos de otra manera, que no estamos en la izquierda, que creemos que hay una desinformación, una manipulación y un sesgo en las declaraciones de todos estos actores, donde, insisto, estos que estamos de este lado hemos sido incapaces de articular una respuesta integral suficiente para mostrar que no es verdad que tengamos paz en Colombia después del acuerdo con Santos. Primero, que el acuerdo con Santos tiene unas altísimas dosis de impunidad que invitan a la violencia. Segundo, que el acuerdo con Santos además contiene al menos 6 incentivos concretos al narcotráfico. Y que esos incentivos explican de buena manera el hecho que hoy vivamos en un mar de coca y que se produzca más coca en Colombia que nunca en nuestra historia. Tercero, que como consecuencia, y contrario además de lo que dice la información de la Carta de los Congresistas, en el año 2018 por primera vez se invirtió la curva sostenida de descensos de homicidios en Colombia, que veníamos teniendo casi de manera sistemática con algún estancamiento hace 8 años, pero que desde el 2002 hacia acá venía dándose en nuestro país, que era una disminución sustantiva de la tasa de homicidios por 100.000 habitantes. Es decir, en Colombia veníamos teniendo cada año menos violencia. Hasta el año pasado, doctor Londoño. Yo no voy a volver a dejar de insistir en este punto en particular. El año pasado, por primera vez en los últimos 8 años, sube la tasa de homicidios en Colombia. Hay más homicidios en el 2018 que en el 2017. Se frena la tasa y aumentan los homicidios. Y ese aumento de los homicidios está claramente ligado al hecho de que el Estado no tiene el control de las zonas donde hubo alguna desmovilización de las FARC, por un lado, y al aumento sostenido del narcotráfico en Colombia, por el otro. Y lo que indican esas cifras de aumento del 2018 es que es muy probable que tengamos, por tanto, también en el 2019 un aumento de nuevo de la tasa de homicidios, porque lo cierto es que la violencia empieza a crecer de nuevo en nuestro país por cuenta del narcotráfico, tanto en el control territorial, en el control del negocio, como también por el aumento de la violencia que está relacionada con el consumo interno, las pequeñas bandas de jíbaros, de microtráfico en el país. Eso también hay que explicarlo y no lo hemos explicado. Y también habría que decir, cuarto, que el gobierno colombiano no está haciendo cambios
eso hay que decirlo, y a uno le puede gustar o no, pero es así, no está haciendo cambios estructurales en ese acuerdo, ni en el acuerdo de Santos con las FARC, ni en la estructura institucional que nació como resultado de ese acuerdo, y que tampoco hay cambios en las normas constitucionales integradas a partir de ese acuerdo. No es cierto que aquí haya cambios estructurales, ni mucho menos, al contrario, muchos ansiábamos, esperábamos y no hemos visto esos cambios estructurales. Pero afuera no se sabe. Eso tampoco se está explicando suficientemente. Y yo creo que explicar esos 4 puntos es fundamental. Y por último hay que explicar un quinto, y es básico. La interpretación de que esa comunicación, es que no era ni siquiera una directiva, del Comando de Ejército en relación con sus comandantes, diciéndole que doble los resultados operacionales, no se puede interpretar, sino con sesgo, con mala leche, con mala intención, como un ejercicio dirigido a que haya de nuevo falsos positivos. Eso ciertamente es una interpretación sesgada, insisto, de mala fe, y que va dirigida a frenar el accionar nuevo, renovado, del Ejército Nacional y de las fuerzas militares en general. Ese quinto punto también hay que aclararlo y también sobre él hay que hacer todos los esfuerzos dirigidos a mostrar que no solamente no tiene ese propósito, esa comunicación del comandante de ejército, sino que además es indispensable recuperar un accionar efectivo de la fuerza pública colombiana, de las fuerzas militares y del Ejército Nacional en particular, si no queremos terminar siendo un Estado sometido de manera definitiva por la mafia, y si no queremos que este aumento de la violencia, claramente vinculado al narcotráfico, siga siendo cada vez más agudo, cada vez mayor, y nos vuelva a épocas de enormes incertidumbres, de imposibilidad de vivencia en Colombia como el que teníamos antes de la llegada del presidente Uribe al poder. De manera que yo creo que estos 5 puntos son fundamentales y sobre esos hay que desarrollar una estrategia integral, no solamente unas pequeñas acciones puntuales. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que en el afán de calmar, cosa que no se va a conseguir, como evidentemente no se ha conseguido, la prueba de ello es que después de la conformación de la comisión de expertos, de notables, por parte del gobierno nacional, aparece la carta a los congresistas, después de la comisión de notables, está la declaración de la apertura de un proceso contra Nicasio Martínez por parte de la Procuraduría, y después de la comisión de esos de notables está la declaración del exfiscal de la Corte Penal Internacional. Lo que decía entonces es que me preocupa que algunas de esas acciones estén dirigidas a calmar a esos grupos articulados de izquierda que bombardean, que vienen con esta andanada desde distintas partes, y digo, esas acciones contribuyen en lugar de calmarlos a alimentarlos. Porque si uno pide que haya un examen de los manuales y de las operaciones y hace una comisión de expertos, da el mensaje que efectivamente algo adentro no está funcionando y que por tanto necesita una comisión externa que tiene que hacer la tarea de examinar lo que adentro pasa para darle garantías a todos los demás. De manera que ese es un poco, doctor Londoño, el análisis que yo hago, y déjeme concluir con algo que me parece puede ayudar de alguna forma en el debate. Yo creo que uno de los problemas que estamos teniendo desde la derecha, la centro derecha y el centro, es que la narrativa del país, el discurso del país, el relato que hay sobre el país y la historia que se está aprendiendo sobre el país, la están definiendo desde la izquierda. La están definiendo quienes creen que aquí en Colombia había una guerra civil, quienes creen que en Colombia las FARC representaban un sector sustantivo de ciudadanos, eventualmente mayoritario, y que por tanto, además tercero, desarrollaban unos objetivos legítimos y justos, como lo insinúa la nota de Nick Casey en el New York Times, quienes sostienen que el acuerdo con las FARC era el único camino para que no hubiera violencia en Colombia, quienes creen
que la acción de Santos era una acción desinteresada y que realmente iba dirigida a construir la paz, quienes creen que el acuerdo iba en esa dirección y consiguió ese propósito de que la paz estuviera en Colombia y que los temas de narcotráfico no tienen nada que ver con las FARC ni con ese acuerdo, sino que son una dinámica separada, vinculada con grupos paramilitares o sucesores de grupos paramilitares, quienes tienen ese discurso, ese relato de país, y además creen que Uribe es un monstruo responsable de múltiples delitos de la más diversa estirpe, y los uribistas somos todos unos radicales de extrema derecha, fascistas, neonazis, etcétera, etcétera, que nos oponemos a la paz. Quienes construyen ese discurso están haciendo el relato mayoritario, vigente en el país y afuera, y nosotros no tenemos respuesta sobre ello. Doctor Rafael Nieto Loaiza, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. 7 de la mañana, 9 minutos.